Buenos días, aló. Buenos días. Sí, ya vi que está Elvira, bienvenida a mi canal de YouTube de El Observatorio del Asia Pacífico. Queridos amigos, seguidores de este canal, el día de hoy he invitado a la socióloga Elvira Cuadra, quien además es experta en temas de seguridad y defensa de Nicaragua y de Centroamérica y que tiene pues también Elvira, o fuiste directora del Instituto de Estudios Políticos de Nicaragua, del IEP, perdón, y pues tenés, ¿verdad?, ya una larga trayectoria en la academia, y entiendo pues que también estás trabajando con la Fundación Arias, ¿verdad?, en consultorías. Así que bienvenida Elvira, muchas gracias por tu amabilidad. Gracias, Alberto, por la oportunidad de conversar con el observatorio. Muchas gracias. Eh, Elvira, bueno, el gran tema, ¿verdad?, de discusión política en Nicaragua, además de lo que va sucediendo con la pandemia y el comportamiento terrible que esto tiene ante la falta de una verdadera política pública en salud en Nicaragua, pues es el tema de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto al jefe del ejército, el general Avilés. Bien, las sanciones pues que impuso Estados Unidos son sanciones individuales en contra del jefe del ejército. Hay una congelación de activos, ninguna entidad de Estados Unidos puede hacer ningún tipo de negocio, entrar en un tipo de relación con este señor, ¿verdad? Y creo que un paso bastante importante, al menos en la comprensión pública de la crisis política y social de Nicaragua a nivel internacional, es la asociación que se hizo con la figura del general Avilés y indiscutiblemente por asociación con el ejército, el tema de la represión de 2018 y el papel que el ejército no ha cumplido, según Estados Unidos, que es el de no desarmar a las bandas paramilitares, que son cuerpos absolutamente ilegales. Bien, Elvira, en primer lugar, pues te quería preguntar, a tu juicio, ¿qué consecuencias trae esto políticamente para el ejército de Nicaragua? ¿Cómo lo interpretas? ¿Es un aviso? ¿Es una advertencia? ¿Qué me decís al respecto? Bueno, sí, el papel que el ejército ha jugado en la crisis de Nicaragua del 2018 hasta la fecha, pues ha sido uno de los más debatidos públicamente, sobre todo porque la gente en Nicaragua, la población, tiene todavía una expectativa fuerte en relación a, digamos, el posicionamiento político de la institución respecto a la crisis y el señalamiento específico en relación al control, al desarme de estos grupos paramilitares. De acuerdo, digamos, a la opinión más o menos general, ¿verdad?, que hay allí, pues el ejército no ha cumplido realmente con el papel que le tocaría que desempeñar en relación al tema de los paramilitares, y la gente espera una posición un poco más clara y más a favor de, digamos, una solución pacífica y democrática, ¿verdad?, de esta situación. Entonces, el ejército ha hecho algunos pronunciamientos, algunas declaraciones públicas, pero ciertamente se ha quedado bastante, digamos, al margen en términos de lo que se puede ver públicamente, ¿verdad? Ha aparecido siempre bajo las banderas partidarias de Daniel Ortega en las actividades públicas que han realizado en los últimos 2 años. Y en algunas ocasiones el jefe del ejército ha negado la existencia de los grupos paramilitares y ha negado la participación de la institución en otro tipo de actividades o de situaciones, como por ejemplo las denuncias y las acusaciones
que se hacen de asesinatos de campesinos en las zonas rurales a manos del ejército, ¿verdad? Entonces, hay un cuestionamiento bien fuerte sobre la institución. Ciertamente el ejército es uno de los puntos de apoyo político más importantes que todavía tienen los Ortega Murillo en Nicaragua, y en ese sentido, en la medida en que ellos aparezcan con una posición de silencio o con posiciones más cercanas, de apoyo más claro a los Ortega Murillo, pues entonces en esa medida pues se convierten o se mantienen como un pilar para este régimen, ¿verdad? De los Ortega Murillo. Entonces, las sanciones ciertamente son un aviso. Eh, eh, lo que se puede ver, ¿verdad? Porque no lo sabemos exactamente, lo que se puede ver es que el gobierno de Estados Unidos ha venido utilizando una estrategia de presión gradual. Vimos cómo comenzó a sancionar a título individual a una serie de funcionarios civiles del grupo de poder cercano a los Ortega Murillo, al Consejo Supremo Electoral. Vimos cómo se sancionó, por ejemplo, también a algunos de los funcionarios como en la alcaldía de Managua, el que maneja las finanzas del partido, algunos personajes Chico clave. López, sí. Ajá. Sí. Y también sanciones a la policía, que ha sido como, digamos, la institución o el aparato más beligerante y en gran medida responsable de las acciones de represión y las violaciones a derechos humanos que se han cometido, sobre todo en los 2 últimos años. Vimos además en el caso de la policía que primero sancionaron al director, sancionaron también a oficiales intermedios responsables de algunas de estas actividades de represión, y finalmente terminaron sancionando a la institución como tal. Y creemos Desde el punto de que vista, Estados Unidos puede seguir más o menos la misma línea con respecto al ejército. O sea, ahorita, digamos, sancionamos al jefe del ejército. Podría ser quizás un siguiente paso a toda la comandancia militar, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? A la institución. ¿Crees que Estados Unidos pueda seguir la misma línea? bueno, en el orden de las presiones que podría utilizar próximamente Estados Unidos, pues esa es una posibilidad. La otra posibilidad, ¿verdad? Es que una vez sancionado el jefe del ejército, se decidan a sancionar de una vez a la institución sin pasar por el paso intermedio de sancionar individualmente a otros oficiales. Eso pues sería ya una medida de presión mucho mayor, ¿verdad? Y también es una probabilidad fuerte porque efectivamente, en la medida en que el régimen de los Ortega Murillo se va quedando con menos puntos de apoyo, como es el caso de este momento, pues entonces se van acortando también los pasos o los mecanismos de presión. Ya, entiendo. Mira, y ahora yo te pregunto, si llegara el caso de imponer, de que Estados Unidos impusiese sanciones al ejército de Nicaragua como institución, esto creo que tendría un impacto muy, muy duro sobre la institución, no solo a lo interno de Nicaragua, sino también en cuanto a sus relaciones regionales y sus relaciones internacionales. Por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Podría seguir participando el ejército en las conferencias regionales de las fuerzas militares de Centroamérica o algunas, o
cómo quedaría la relación con el Comando Sur, ¿verdad?, de Estados Unidos. Si hubiese sanciones al ejército de Nicaragua, ¿cómo podría repercutir esto en sus relaciones internacionales? Bueno, mira, esa es una de las consecuencias más fuertes. Efectivamente, sancionada la institución como tal, la limita de una gran cantidad de acciones o de actividades a nivel internacional, incluso dentro del país. Por ejemplo, el ejército ha mantenido una relación de colaboración con la DEA en Estados Unidos para el combate al narcotráfico. Bueno, esa relación, por ejemplo, tendría que cesar la relación con el Comando Sur, como lo mencionaste, y ciertamente la participación de la institución quedaría sumamente limitada en otros espacios y foros internacionales, como por ejemplo, pues, en las instancias del SICA, en las instancias regionales del Sistema de Integración Regional Centroamericano y otros espacios que ellos manejan. Aparte, habría una consecuencia bien fuerte porque el ejército, a diferencia de la policía, sí tiene más empresas y más negocios que operan a nivel internacional, y eso los limitaría enormemente, ¿verdad? Los limitaría enormemente, les impediría mantener ese tipo de negocios y ese tipo de transacciones económicas. Entonces, sería un golpe fuerte al patrimonio de la institución y seguramente a estas alturas ya están evaluando cómo van a proteger o a resguardar, por decirlo de alguna manera, ese patrimonio en el caso de que Estados Unidos incremente las medidas de presión. Sí, Elvira. Creo que sería bueno aclarar a nuestra audiencia. Ahora no todas las personas necesariamente que nos van a ver son nicaragüenses. ¿Verdad? Creo que es necesario aclarar un poco que prácticamente el ejército de Nicaragua tiene intereses vastos, inversiones, propiedades, ¿verdad? Empresas, instituciones que administra. Incluso pues ellos tienen inversiones en la bolsa en Estados Unidos. Y creo que quizás no lo mencionaste, o lo diste a entender, pero sí, no lo mencionaste explícitamente. Yo creo que una de las amenazas que pueden ver si la situación económica y financiera legal del ejército es golpeada, esto puede terminar afectando incluso las pensiones de los oficiales retirados, ¿verdad? Las finanzas del Instituto de Previsión Social Militar. Eh, Creo que hay muchas. Ahora, pues no sé, te quería preguntar cuál es tu impresión o cuál es tu percepción. ¿Qué crees que va a hacer el ejército? Estamos entrando un poco al terreno de conjetura, ¿verdad? Es muy difícil saber qué va a hacer, pero ¿qué crees vos que pueden resolver los jefes militares? Bueno, quería referirme al punto anterior que estabas tocando. Sí es importante, sobre todo para quienes realmente no conocen los antecedentes. En efecto, el ejército en Nicaragua tiene o ha desarrollado digamos, una línea, ¿verdad?, de empresas y de negocios que son administrados por el Instituto de Previsión Social Militar, que es el órgano encargado de manejar todo el tema de el capital institucional, pero también las pensiones y todo el sistema de seguridad social para el ejército y los oficiales del ejército. Entonces, de allí una buena parte de esos fondos, de los fondos de los pensionados, de las cotizaciones, más bien, están colocados en la bolsa de valores en Estados Unidos. Es una cantidad importante
y pues sí, es uno de los recursos que está en riesgo en este momento con digamos, ese aviso, esa advertencia de sanciones de parte del gobierno de Estados Unidos. Y ahora vamos al segundo paso, que de alguna manera está conectado con esto. Bueno, la sanción fue una sanción individual, o es una sanción individual al jefe del ejército, el general Julio César Avilés. Yo, francamente, no veo que Daniel Ortega, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y que es quien tiene la última palabra en el nombramiento del jefe del ejército, no creo realmente que lo vaya a remover de su cargo. Creo que lo va a mantener allí. La sanción es individual, por lo tanto, no afecta necesariamente el funcionamiento cotidiano, las actividades operativas de la institución como tal. Eso hay otras personas encargadas. Sí tiene efectos y habría que ver cómo lo consideran ellos, porque el jefe del ejército y el ministro de Hacienda, que también fue sancionado en esta ocasión, son parte de la junta directiva del Instituto de Previsión Social Militar, y allí pues van a tener que hacer un cambio para que su presencia o su participación en esa directiva no contamine, por decir de alguna manera, las operaciones que realiza el instituto, ¿verdad? Pues para eso van a tener que hacer algunas cosas, probablemente tengan que modificar el código militar que establece la participación de estas dos personas ahí, ¿verdad? Y probablemente tengan que ajustar algún tipo de normativa, pero tienen que ordenar eso. El segundo paso importante que tienen que dar ellos seguramente va a ser en función de proteger ese capital institucional, ¿verdad? Claro, Porque ya saben que Estados Unidos tiene la decisión de presionarlos, me refiero al ejército, de presionarlos directamente, y tiene los recursos, tiene mecanismos para hacerlo, ¿verdad? Ya lo vieron en la referencia o en el antecedente de la policía y les podría suceder igual. Entonces, si no lo han hecho, seguro ya lo están haciendo. Y pues habría que ver qué evaluación interna, qué análisis interno estarán haciendo, sobre todo a nivel de la jefatura, la comandancia, el Consejo Militar, en relación a los posibles escenarios, más en términos políticos, que se les puede presentar como institución, ¿verdad? Tal vez valdría la pena decir que en otros momentos políticos de la historia del país, en otros momentos recientes, particularmente en 1990, pues el ejército tuvo la capacidad de ponerse, digamos, al ritmo, entender la dinámica de los procesos de cambio que estaban ocurriendo en Nicaragua, y se adaptó muy bien a esos cambios y avanzó bastante bien, ¿verdad? Eso fue lo que dio lugar, por ejemplo, a todo el proceso de profesionalización de la institución, de ordenamiento que tuvieron desde mediados de los 90 hasta el 2007, y eso también le significó una muy buena imagen y una alta confianza dentro de la población en Nicaragua. Eso ha cambiado mucho, ha cambiado en los últimos tiempos, y lo que decidan hacer en este momento seguramente va a tener efectos en el mediano plazo, es decir, en el futuro de la institución. claro. Creo que es un buen punto que has hecho. O sea, es indiscutible que después de 1990, cuando se da el gran cambio político en Nicaragua, ¿verdad? El Frente Sandinista de Liberación Nacional pierde las elecciones, hay una transición
democrática, un gobierno distinto toma el poder y empieza ese proceso de profesionalización del ejército, de hacerlo una institución sin partido, ¿verdad? Y se había avanzado mucho hasta 2007 y desgraciadamente podemos decir de que pues ha habido un retroceso muy serio en todo eso, ¿verdad? Mira, ahora Elvira, yo te quería hacer una gran pregunta, creo que sos una de las personas que tiene, que puede dar una opinión muy valiosa en el tema, y es, yo creo que, bueno, en algún momento Nicaragua va a regresar a la vida democrática. Yo confío y creo que esto será más temprano que tarde, es difícil decirlo cuándo ocurrirá, pero porque es lógico, ¿verdad? Ningún régimen puede durar toda la vida y tampoco el régimen de Ortega no va a durar toda la vida. Va a llegar un momento en que también va a terminar. Entonces, creo que Nicaragua va a estar ante una serie de desafíos democráticos, institucionales, y en principio deberíamos creer o quisiéramos que hubiese se abrieran debates políticos muy importantes. Si, digamos, en una situación en que en el ejército de Nicaragua se mantuviera como una de las instituciones fieles al gobierno de Daniel Ortega hasta el final, creemos que en Nicaragua entonces se abriría una situación en la que es pertinente debatir si debemos continuar con un ejército o debemos abolir el ejército. Yo en lo personal creo que, bueno, siempre se habla, cuando se habla de este tema, apuntamos al ejemplo de Costa Rica, ¿verdad? Que Costa Rica abolió el ejército en 1948, pues y la verdad es que le ha ido muy bien sin el ejército. Sin embargo, pues Nicaragua y otros países centroamericanos tienen una historia política distinta, una evolución distinta, ¿verdad? Creo que tampoco no es bueno copiar modelos de fuera e imponerlos en otras realidades. Sin embargo, creemos que uno de los grandes debates políticos de Nicaragua, cuando Nicaragua regrese a la democracia, sería discutir, ¿debemos continuar con el ejército? ¿Lo abolimos o reformamos las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que la crisis que ha vivido Nicaragua desde el 2018 hasta el día de hoy realmente amerita una discusión seria, pero franca también, en relación al papel del ejército y al papel de la policía, de las dos instituciones, pero particularmente, como estamos hablando del ejército, pues en relación al ejército. Creo que ahí hay varios puntos que se necesitan discutir, ¿verdad? Uno de ellos es realmente eso que está planteado, y está planteado no porque lo digan algunas personas, sino porque es algo que la gente ha posicionado públicamente como una demanda, precisamente por las expectativas que tienen en relación a la institución militar, ¿verdad? Hemos visto cómo en estos últimos 2 años hay muchas voces, sobre todo voces de los ciudadanos comunes, que te dicen tenemos que repensar si realmente necesitamos tener un ejército. Ese es un punto. El otro punto es que cuál es el momento adecuado, ¿verdad? Para dejar de tener ejército, si es que esa es la decisión, cuánto tiempo va a permanecer la institución, qué papel va a jugar, qué mecanismos de control civil se deben de establecer en el caso de que se decida su permanencia por un periodo determinado, o que se mantenga la institución como tal. Este es uno de los puntos más importantes, el tema de los controles civiles, pero controles verdaderos, y algunos otros aspectos, ¿verdad? Que están relacionados con las funciones y con las misiones o las tareas que cumple la institución cotidianamente. Entonces creo que ese es un debate que está planteado, es un debate que se tiene que hacer.
necesariamente, pero como dije, tiene que ser un debate serio y tiene que ser un debate transparente, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, realmente, a ver, más allá pues de la situación específica que hay en el momento en Nicaragua, una crisis política y social y económica interna, que ahora ha sido agravada por la crisis sanitaria, ¿verdad? Por la pandemia que también está golpeando a Nicaragua muy fuertemente. Pero más allá de eso, ¿cuáles son, desde el punto de vista de seguridad, qué amenazas de seguridad puede tener Nicaragua? A ver, desde el sur, pues no hay ninguna amenaza militar o estratégica convencional. Creo que incluso ya ni siquiera con Honduras, que Honduras es un país que tiene pues un ejército también, sí, y con el cual hemos tenido conflictos fronterizos que a veces casi han llegado, ¿verdad?, aún a los enfrentamientos abiertos. Sin embargo, pues ya con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 2007, que ya estableció los límites en el Caribe, no hay dudas sobre los límites terrestres. Pues bueno, piensa uno, ¿qué amenaza puede provenir de Honduras? Pues yo no veo realmente. Y aunque siempre tenemos el conflicto más político y diplomático que realmente legal con Colombia por el tema de la delimitación limítrofe en el Caribe, ¿verdad? Ya que Colombia no quiere reconocer aún la sentencia de la Corte del 19 de noviembre del año 2009. Entonces, yo quisiera pues preguntarte, ¿no? O sea, desde el punto de vista de seguridad, ¿qué amenazas se enfrenta Nicaragua? Bueno, amenazas regionales o amenazas de un estado a otro estado en la región centroamericana o en la región, digamos, del Caribe, realmente no hay, así como lo has descrito vos. Hay otras amenazas que son de carácter regional, transnacional, tienen que ver con el crimen organizado, ¿verdad? Allí, pues, el ejército ha jugado un papel y pues esa es una de las tareas o de las misiones que habría que discutir o valorar, ¿verdad? ¿Qué tan necesaria es la existencia del ejército, por ejemplo, para lidiar con ese tipo de amenazas o de riesgos que enfrenta el país y toda la región centroamericana, no solo para hablar de Nicaragua? El otro elemento tiene que ver con las condiciones específicas del contexto, la salida de la crisis y el inicio de la transición democrática que va a ocurrir eh, porque sencillamente el régimen de los Ortega Murillo ya no tiene una propuesta política que hacerle a Nicaragua y que sea capaz de tener algún tipo de legitimidad o etcétera. Entonces, realmente el régimen Ortega Murillo tiene ya o está en una etapa terminal, ¿verdad? No sabemos Sí, cuánto exactamente va a durar, pero así es es una etapa difícil terminal decirlo. y se tiene que abrir un proceso de transición. Sí, efectivamente, todos esperamos que sea más temprano que tarde, pero bueno, va a llegar ese momento. Entonces, en ese momento, esa es una de las discusiones que hay que hacer. Vamos a tener una situación en el interior del país que probablemente va a meritar algún tipo de acción del ejército y eso es específicamente el caso de los grupos paramilitares, ¿verdad? Y otro elemento que habría que valorar allí de manera muy honesta, como digo, y muy franca, muy seria, es el tema de lo que va a pasar con la policía, ¿verdad? Porque a diferencia del ejército, la policía ha estado involucrada directamente y es responsable directa de gravísimas violaciones a los derechos humanos. La policía amerita una, si no refundación, una reforma profunda, ¿verdad?, de la institución
que va a dejar al país prácticamente, dependiendo de cómo se haga, ¿verdad? Va a dejar al país sin un aparato de orden interno que pueda lidiar con otras situaciones. Entonces ahí hay que valorar la importancia y el papel que el ejército puede tener en ese contexto específico, ¿verdad? Que si es que puede aportar algo, si, o qué es lo que le corresponde hacer. Por eso es muy importante también el análisis que ellos hagan en este momento sobre su papel y el futuro de la institución, donde se quieren ver, cómo desean llegar a ese momento de la transición, ¿verdad? Y qué esperan eh, para después de eso. Sí, creo que es muy interesante lo que decís. A mí me parece, también estoy de acuerdo, creo que eh, va a ser uno de los desafíos más importantes de un nuevo gobierno en una nueva etapa política, la reforma a la policía, o mejor dicho, el cambio, construir una nueva policía, porque, ¿verdad? La policía que existe ahora, bueno, está seriamente dañada, ¿verdad? Por el tema de las violaciones de los derechos humanos y su papel en la crisis, ¿verdad? Bien, sin embargo, solo te quiero hacer una última pregunta, ¿verdad? Y creo que me gustaría que habláramos un poco más del tema eh, al acabar, digamos, cuando Nicaragua inicia una nueva etapa democrática, eh, es muy probable que, bueno, quede esos elementos paramilitares, sino todos, al menos una parte, serán grupos que están organizados y que pueden dedicarse al crimen común, ¿verdad? Al asalto, incluso al crimen organizado, vincularse a actividades de alto nivel y quedarán armados. Esto, ¿qué desafíos le representa a Nicaragua o incluso a la región centroamericana? Bueno, fíjate que no son los contextos iguales, pero algo similar vivió Nicaragua en los años 90, inicios de los 90, cuando se desarmó a los excombatientes, tanto de la resistencia nicaragüense o la llamada Contra, y una gran parte de las fuerzas del ejército que estuvieron involucradas en el conflicto militar de la década de los 80. Quedaron una gran cantidad de armas en manos de civiles. Hubo un ciclo de rearme de excombatientes que significó acciones armadas, muerte de personas, ataques, una serie de cosas, ¿verdad? Y probablemente vamos a ver algunas expresiones similares en el periodo de la transición. Hay hay que trabajar, hay que tratar de identificar un plan para controlar a este tipo de grupos que queden activos. Eh, Seguramente se pueden vincular, como vos decís, a actividades de delitos comunes o a, digamos, actividades de crimen organizado. Y bueno, ya una vez colocados en esa posición o en ese lado, pues el riesgo se incrementa no solo para Nicaragua, sino para el resto de la región, porque es que el crimen organizado tiene la característica de ser transnacional, es decir, que no se queda localizado en un punto único, sino que tiene la, la característica o la dinámica de moverse, sobre todo a lo largo de toda la región centroamericana. Nuestras fronteras son porosas, tienen muchos puntos ciegos, puntos de cruce. Bueno, lo hemos visto incluso en este año 2019 que acaba de pasar,
por ejemplo, con el asesinato de de unas personas nicaragüenses que se exiliaron en Honduras por razones políticas y que fueron asesinadas allí, en territorio hondureño. Eso significa que personas armadas transitaron entre los dos países para cometer esos asesinatos. Entonces, tenemos elementos que nos permiten suponer que algo similar podría ocurrir. Eso es algo que tienen que abordar, digamos, las autoridades de los diferentes países de la región, y es una responsabilidad en todo caso del Estado de Nicaragua en tratar de controlar y evitar ese riesgo para sus vecinos de la región. Sí, claro. Bueno, muy interesante realmente. Elvira, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros tus opiniones, tus puntos de vista. Y bueno, desde luego, desde ya te dejamos una invitación para otras ocasiones, para otros temas. Y muchas gracias por compartir con nosotros y nuestros seguidores. Gracias, Alberto. Aquí estamos para próximos temas. Mucho gusto. Perfecto, mucho gusto. Buen día. Igual.